Buenas tardes, amigos y amigas. Soy Sebastián Izquierdo. Esto es Capitalismo Revolucionario y ha vuelto un clásico del canal de hace años. Los que llevan viendo el canal hace años saben que estoy hablando de Interlocutor. Y Interlocutor ahora viene con unos ropajes que le pasaron, le dropearon, digamos, unos demonios. Por lo tanto, va a poder mostrarse en cámara. Normalmente él es básicamente una voz que habla cuando tenemos interacciones, pero unos demonios, ¿no es cierto?, en Bélgica, ¿cierto? Bélgica, sí. Unos demonios en Bélgica le dropearon, estaba combatiendo demonios, y dropearon unas túnicas oscuras que le permiten Sí, tapar mostrarse su en público. identidad. Esto va un poco en serio, un poco en talla. ¿Eh? Nada, después era decir que ya, ¿No? y al final ya, para los huevones que no quieren ver la verdad, somos esquizofrénicos y punto. ¿Cómo está don interlocutor que está, bueno, viviendo en Europa hace rato? Así que cuéntame cómo ha sido eso. Oh, ha sido bastante bueno. O sea, hay harta gente que hace las comparaciones, a mi juicio, mal. Acá está harto mejor que en Chile, por ejemplo. Y uno dice, no, pero igual acá hubo cuarentena y la cuestión y bla. Filo, onda, entre pasar una cuarentena acá o allá, no hay dónde perderse. No sé, yo las cuarentenas las pasé en sectores, digamos, socioeconómicos y habitacionales dentro de Chile que son más bien europeos que chilenos. Por tanto, No, no pasé una cuarentena terrible. Llamáis al corner shop, pum, 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 veis Netflix todo el día, jugáis videojuegos. ya. No, y Pero hay podía gente que, hay tranquilamente gente que, ir a trabajar y todo bien. hay gente que lo está pasando como el, sobre todo Sí, en regiones y en algunas poblas, igual que en Perú también. En Perú la cuarentena fue una cuestión, pero hicieron una cuarentena asesina. Perú fue una cuarentena asesina. claro. No, eso. Están Bueno, diciendo que Neil Corchea, bueno, aquí en el los comentarios. Cochea, ya, no sé, o sea, yo sé que hay gente que me reconoce, pero filo. La cuestión es, ¿cómo se llama? Me acordé cuando, antes de empezar acá, cuando ya Fíjate, yo quiero estaba. preguntar, déjame un poco, porque Ñoqui de Alga acaba de ponerme Seba, love you, besito, besito, besito. Y siempre me pone te amo, no sé qué, te rico y la weá. Y a mí se me hace que este weón es hombre. Entonces yo le Puede ser. pregunto a Ñoqui de Alga, ahora en vivo y en directo, ¿usted es hombre, es un marica que me encuentra atractivo o es una chica? ¿Ah? O sea, mira, está ahí en Una internet, pregunta así que tengo que ganas de hacer hace tiempo. si está ahí en internet, se asume que es hombre, ¿no? Obvio. Sobre todo si es japonés o chino, porque me pasan piola. Ñoqui de algas. Es personas, me ponen acá. Es El persona. magallánico dice que es personas. Ah, por Dios. Now con, dice Seba, I love you too. Género fluido, dice Ángela. Ya, bueno, démonos de los comentarios. Estamos, mujer, dice que es mujer, dice Ñoqui de alga. ¿Mujer así XX o mujer porque se te despertaste con ganas de ser mujer? El Ñoqui es trapo, dice. Bueno, ¿y quién es quién para decir qué es lo que eres, cierto? Yo creo que es Corchea. Bueno, ya. Puede ser. Suponiendo que es La, Corchea. la Eh, cuestión es, mira, me acordaba antes de disfrazarme y eso, por ahí como antes de la elección del Trump, de hace un Oye, pero poquito antes espérate, del pasaste de 2016. ser el interlocutor francófobo a ser el interlocutor Allahu Akbar. Claro, estoy vestido de mujer islámica. Uy, Ya. el, ¿cómo se llama? No, te decía, me acuerdo de un video del Ben Shapiro. Ujú. Ben Shapiro estaba hablando en una universidad en la época en que todavía era abiertamente anti-Trump, ya como que se le pasó misteriosamente cuando le baja el rating. ¿Cómo se llama? Está hablando ahí y un cabro de la audiencia le pregunta qué podía hacer él, porque lo estaban sacando de la universidad por atreverse a hablar y todo lo demás. Y bueno, y ahí se nota que en el mundo de los grifters, de la gente que es como, ¿cómo se dice?, abusiva, como en el entorno mediático y todo lo demás, a veces hacen llamados a hacer cosas como valerosas y todo lo demás, sin considerar que la otra persona paga consecuencias por lo que hace. O tú pagas consecuencias por lo que tú haces, pero
hasta donde me acuerdo, el costo para ti de las consecuencias que he vivido, si bien son consecuencias graves, es como un costo que tienes en cierto grado asumido, ¿cierto? Sí. Yo entiendo que, por ejemplo, ahora estoy como tapado en la cara y todo lo demás. En el fondo no quiero que se me identifique porque las consecuencias para mí y para mis cercanos de ser identificado no son muy gratas, ni son un costo que quiera, ¿cómo se llama?, pagar, ni tengo que pagarlo tampoco porque puedo hacer hartas cosas desde donde estoy. No, es que yo quiero corregirte un poco. Lo que yo digo es que si todos salimos dando cara, al final no hay cara porque estamos todos dando cara. Por ¿Cachai? supuesto. Es la estrategia de los colas de los 80, de los maricones de los 80. Los maricones de los 80 dijeron, bueno, si sale uno del closet le queda la cagada, pero si salimos todos del closet no puede quedar la cagada porque somos muchos. Es la misma Claro. weá que quiero yo con los fachos. No, y se entiende bien. Y cada vez son más los fachos, llamémosle, que son capaces de enfrentar el escenario. Esto, y por eso yo digo facho, porque yo quiero usar este término, digamos, umbrella, este término paraguas, porque aquí yo incluyo a los buenos que son más picados a nazis, a los buenos que son más libertarios, a los buenos que son conservadores, a los que están en todas las paradas. En todas Digámoslo las así, paradas a los que nos en llaman todas las fachos. paradas no dominantes. A los que nos llaman fachos. Esa es la Exacto, cuestión. sí. O sea, todo eso es que para los antifas son fachos. Claro, que básicamente desde el compañero que tienen al lado hasta ustedes. Porque, obvio, incluso entre los antifas, que ese es otro de los mitos que se suele tener, que la izquierda está toda unida, así que ¿por qué peleamos nosotros internamente? No, la izquierda no está toda unida, para casi toda la gente de izquierda, los demás son de derecha, incluyendo a los de su propio bando. Eso es una estrategia que tienen ellos también para desvincularse de las consecuencias de lo que hacen otras personas de su bando. Ellos dicen, no, es que la Bachelet no era de izquierda, o la Bachelet no era socialista, o cualquier estupidez de ese estilo, porque, bueno, la estrategia del no era verdadero comunismo es efectiva. El tema con nuestro bando, en cuanto tenemos discusiones internas, como lo que te está pasando ahora otra vez con la tontera del cast, es necesario tener discusiones y marcar las fronteras y decir, ¿sabéis que somos una agrupación de gente que son distintas? Somos distintos, no somos los mismos, no son todos los fachos iguales. Los libertarios son libertarios, los pinochetistas son pinochetistas, los capitalistas revolucionarios son capitalistas revolucionarios, los canutos son canutos, etc. Y cuando grupos, en especial, y disculpen que los moleste tanto, pero es porque es cierto nomás, los libertarios son buenos para camuflarse con los ropajes de los demás. Cuando aparecen grupos así que dicen, no, pues si nosotros somos... No, si soy conservador, pero es que soy paleolibertario. No, weón, eres libertario. Eres un libertario que se está infiltrando en los conservadores. Aunque no te dis cuenta, eso es lo que estás haciendo. Y cuando se marcan las diferencias, los primeros en chillar son los libertarios que andan como infiltrándose en otros grupos. Dicen, no, tenemos que respetarnos a todos, no, tenemos un enemigo en común, no, y salen con todas esas cuestiones. Y después, dentro de los grupos, atacan a los conservadores, de inmediato. Es como, no, que no podéis decir Pinochet, ya. Pero ahora ha cambiado un poco la cosa, ahora estamos en condiciones de decirle a los libertarios en las marchas, el grito es viva Chile, Pinochet. Hay una palabra extra al final, y eso ayuda de pronto a identificar a personas que, aparentando estar contigo, en verdad no están tan contigo, ¿cierto? Dice acá Nicolás Palma que no sabes nada de paleolibertarismo. Imagina Sí, que es por Nicolás supuesto. Palma catalán. Por supuesto que no sé nada de paleolibertarismo. ¿Quién tiene tiempo para perder estudiando estupideces? Pero sé harto de Nicolás Palma, libertario. oye, Nicolás Palma catalán, ándate a atropellar un flight de Word, ¿ya? Eso no basta decir porque nos conocemos, culiados. Ándate a atropellar un flight y después venía a comentar. Pero esa es la cuestión. Dice paleolibertarismo. No, bueno, nada de paleolibertarismo aquí. Los que hablan de paleolibertarismo, si no me equivoco, el primero era el Rothbard. Se le ocurrió decir alguna cuestión por ese estilo cuando se asqueó de los liberales, de los que eran más liberales entre los libertarios. El Rothbard dijo, vamos a infiltrar la nueva izquierda, la New Left, el movimiento sesentero y setentero de la izquierda, que hoy en día está mucho más prendido que en esa época, pero que ahí estaba incipiente. Y claro, él intentó infiltrar la New Left
y resultó un desastre el plan de infiltrar la New Left y convertir a los New Lefters en libertarios. Y por lo tanto, como su plan resultó un fracaso, porque era un plan libertario y eso cuando ha funcionado, eh, va a llegar y va a decir, no, en verdad tenemos que ser paleolibertarios. ¿Y qué decía que paleolibertario? Bueno, una cosa como la de antes. Claro, y de ahí vienen, y de ahí no vienen estas conciliaciones del liberalismo con la monarquía y del liberalismo con el fascismo que tienen Hans Hermann Hoppe y otros autores, digamos, Miguel Ángel Bastos en España, que también es una deriva absurda del libertarismo. El libertarismo es absurdo y todas sus derivas van a ser absurdas, pero esa en especial es jocosa, digamos. Y yo, ojo, que no estoy en contra de la aplicación práctica de las políticas que proponen. Muchas son sensatas, incluso de perogrullo. Estoy diciendo que la propuesta filosófica es tonta, de principio a fin. Eso por un lado, pero el otro es el tema de marcar las diferencias o delimitar las cosas, que es un tema que para los liberales en general, incluyendo a los libertarios, es algo que es bien difícil de hacer. Pero hay que hacerlo, y parte del hacerlo implica tener que meterse en conflictos, discusiones y ese tipo de cosas. Yo creo que hay dos tipos de paleolibertarios. Unos son libertarios tratando de infiltrar el movimiento conservador que está en auge, y otros son conservadores que tienen muchos amigos liberales y hay muchos amigos libertarios y tienen miedo al ostracismo y por lo tanto usan el paleolibertario para que no los discriminen en sus círculos cercanos. Puede ser también. Yo he visto eso. Lo segundo lo he visto. Lo he visto así como, weón, cobarde de mierda. ¿Por qué estáis diciendo que eres paleolibertario si eres, weón, más conservador que la concha de tu madre? Esos son los que no están dispuestos a abandonar el epíteto libertario. No, son los que tienen miedo porque todos sus amigos son del mundo libertario y si dicen que son conservadores le van a tirar el rosario estúpido de la Gloria Álvarez y los van a tratar mal y los pobrecitos van a quedar sin amigos. Y la gente tiene mucho miedo al ostracismo, la gente tiene mucho miedo que la rechacen, que la dejen fuera. Pero ahí está bien, porque como en condiciones en las que la cobardía tiene sentido, la cobardía es una estrategia de supervivencia y todo lo demás, pero ¿dónde tiene sentido y no es tóxica? Como por ejemplo cuando los gallos se tiran a las faldas del CAF como para decir, oye, ven, no tenemos por qué ser violentos ni andar de la defensiva. No. Eso es cobardía y está mal. Pero cuando tú tenías a un libertario que todo su círculo de cercanos son libertarios y que el precio a pagar por declararse o decir que no es libertario es alto, bueno, ahí uno puede entender. Es decir, como ya, mira, hablemos un poco. Aquí hay unos buenos conservadores, empieza a conocer gente fuera de tu círculo, ocupa las mismas tácticas libertarias para evitar que los demás te paqueen, porque los libertarios también se paqueen entre ellos y todo. Yo me acuerdo de mi amigo. Déjame hablar con quien yo quiera. Entonces, así te ha sido un círculo de gente fuera del mundo libertario y te puedes en una de esas decir, ¿sabéis qué? Ya no soy libertario y filo con ustedes. Mira, yo me acuerdo de mi amigo y héroe de la patria y preso político, John Covin, que cada vez que teníamos una discrepancia él me decía, tú no eres libertario, eso no es libertario. Y yo decía, exacto, no soy libertario, eso no es libertario. Muy bien, John Covin. Y qué bueno que lo menciones, porque si lo vemos estrictamente, los libertarios se han comportado como libertarios con John Covin, y John Covin mismo está enfrentando las consecuencias de ser libertario, y el único que ha hecho como el trabajo grande para poder apoyarlo es un weón que no es libertario, porque los que no son libertarios son solidarios, tienden a la amistad, incluso al respeto con el proyecto de vida del otro y todo ese tipo de cosas. O sea, ¿a qué me refiero yo con que le está pagando las consecuencias de ser libertario? En una reunión acá de La Vanguardia, un chico, cabro joven de 17 años que está ahí en la pelea, me dijo, ¿por qué los libertarios son tan vírgenes? Y yo le dije, ¿cuál es el símbolo de los libertarios? Y me dijo, bueno, la serpiente, no, pero hay otro, le dije. Me dijo, el puercoespín, sí, ese mismo. ¿Te acostarías con un puercoespín, Juan? No, ya, listo, problema resuelto. Bueno, no es que den muchas ganas de acostarse con una serpiente tampoco, a menos que, no sé, tengáis problemas. Bueno. Pero fuera del tema esto de los vírgenes o no vírgenes, sino que la ideología misma te orienta a ser un egoísta en el mal sentido de la palabra, a estar preocupado solo de ti y los demás que vayan por su cuenta y ese tipo de cosas. Como la típica, la ilusión esa que tienen como de la imagen de Ancapistán, claro, todos se proyectan como el gran empresario ancapistaní
Nadie se proyecta como los hueones pobres en el Capistán, obvio. ¿Y cómo son los hueones pobres No, en el porque en Capistán? Afganistán no van a ser pobres porque los pobres los crea el Estado. Claro, verdad. Tampoco hay niños, no hay enfermos, no hay mujeres embarazadas, no hay ancianos. Mm. Y eso es importante, ¿eh? Casi todas las ideologías liberales, incluyendo los libertarios, pasa eso, que en su construcción de la sociedad maravillosa, fantástica, no hay niños, no hay enfermos, no hay ancianos. No, los niños son mercancía. Hasta el mismo COVID estaba proponiendo comprar a las mujeres que quieren abortar, comprarle la guagua. Claro. Pero fuera de eso, se entiende como que en el mundo maravilloso, por supuesto, no hay gente. Bueno, no hay gente de partida. En el mundo perfecto no hay seres humanos. Que es un tema con las fuentes como de la ilustración que hay ahí atrás y todo. El ideal humano de lo ilustrado es como un robot, es como un mundo robótico en el que no hay humanos. Mm. Y ¿cómo se dice? O sea, llegar a entender eso también es medio jodido, sobre todo si uno estuvo jugando en ese esquema tanto tiempo y te das cuenta de que hay estado viendo el mundo de esa manera y que la visión de uno sobre los demás es de esa manera y dices, oh chuta, estaba pensando que las otras personas eran como objetos, máquinas o cosas así. Es como, no, la otra persona también es persona. Y es como, hay personas ahí. Y la otra persona también es un ser parecido a mí, no del todo, pero parecido en el sentido de que, chuta, tiene su vida, su historia, tiene sus esquemas de decisión y todo lo demás. Hace poco salió este meme de los NPC, en el que los tipos decían, oye, hay gente que no tiene diálogo interno, y eso lo han estado ocupando como excusa para pensar o para justificar el tratar a los demás como objetos, tratar a las demás personas como si no fueran personas porque no tienen No, pero es que lo que pasa es que cuando tú veis a los fanáticos de Cast, tú veis que se toman demasiado en serio eso de ser bots y en verdad son muy NPC para sus bolas. Yo entiendo que son seres humanos y por eso los estoy zamarreando a ver si abren los ojos y dejan de ser unos saco hueas. Sí, pero hay un tema con eso. Pero también entiendo que no están muy por la labor, no están muy por la labor de tomarse en serio su condición de ser humano. Claro. No, pero el tema de los NPC, por ejemplo, agarraron de eso la cuestión. Y efectivamente hay mucha gente que no tiene como un monólogo interno, ¿cachai? No se escuchan hablando en palabras en su mente, y algunas personas han tomado eso como evidencia de que no piensan y que son como los NPC, que son personajes de un juego que están programados para responder de cierta manera nomás y nada más. Y eso no es cierto. Hay gente que no piensa en monólogo. Hay gente que piensa a través de imágenes y después tiene que traducir la imagen a texto y después el texto se lo puede decir o narrar a los demás. Hay gente que piensa en texto sin audio. ¿A qué me refiero? Hay gente que lee sin repetir con una voz en la cabeza lo que está leyendo. Y así hay varias formas distintas de pensar. Y fuera incluso de eso, hay elementos del carácter de la persona, y el carácter es como lo esencial para cuanto al comportamiento de las personas, que son básicos desde su infancia y que incluso durante su vida, si tienen un traumatismo muy fuerte en su cabeza y pierden buena parte de su capacidad cognitiva, aún así son capaces de tomar ciertas decisiones y hacer cosas dentro del ámbito que se los permite. Quiero responderle a Nicolás Palma, porque este es un clásico caso de robo por parte de los libertarios, robo espiritual. Los libertarios viven del robo espiritual. Dice, ¿qué opina el SEBA de la unión entre los palios conservadores y patriotas como lo que fue el Tea Party en Estados Unidos? Los palios, si es que participaron del Tea Party, eran si es que el 1% del Tea Party. Por lo tanto, no, es como la bandera de Gadsden. ¿Sabes? El señor Gadsden no era libertario, no había leído Rothbard. Faltaban 200 años para que naciera Rothbard. ¿Sabes? No, esta es la bandera de los libertarios. No. Ayn Rand era abiertamente antilibertaria. Y ahí están los hueones. O la autonomía austríaca. ¿Me voy a decir que Menger era libertario? Sí, pues dicen que Menger era libertario o que von Baber que era libertario. Mises puede ser. Dudo harto que Menger haya sido libertario. De lo que he logrado investigar hasta al fondo, como ir encontrando como las fuentes de algunas cosas,
Los primeros como libertarios propiamente tal, como libertarios como esta forma de libertarios de derecha o mercantil, o cosas de mercado y cosas así, porque la palabra libertario partió siendo utilizada por los anarquistas de la izquierda, los anarcocomunistas como le llaman ahora. Esos son los originales autodenominados libertarios. Los autores que son como fundamentales o básicos para la creación de la parte como ya libertaria y libertaria son Frédéric Bastiat y su sucesor. Y en particular su sucesor, el sucesor de Bastiat, es el que ya tiene como la estructura que uno puede reconocer en los libertarios actuales. Tú puedes decir, ok, este es un gallo que cree que el mercado es mágico y que funciona sin un gobierno, y entre todas otras cosas, porque Bastiat todavía no llegaba a ese extremo. Bastiat igual tenía la conciencia de las cuestiones y uno lo puede ver en su libro sobre la ley. La idea de que hay unas funciones del gobierno que son inescapables del gobierno. Pero esos son como las bases de toda esa corriente hasta el día de hoy. Y bueno, eso es algo que he estado haciendo. Hago el problema de que el orden y la seguridad son inevitablemente vinculantes. Claro. A todos los seres que conforman la sociedad. O algo más choro. No podéis tener. La ley de Bastiat es un libro muy bueno. Yo cuando estaba eligiendo la polera que me iba a poner ahora, había una de Bastiat, pero no me la puse. Bacán. Pero igual, los libros de Bastiat son súper buenos. Es un buen economista, mal empresario, como suele ser, como suele ocurrir. Pero es un economista de verdad, así que ojo también. Los libertarios se hacen llamar economistas, no son economistas de verdad. El panfleto económico de los libertarios es una forma de escapar de una cosa importante, que es ¿cuál es el ideal político de los libertarios? ¿Los libertarios son el partido de los economistas? ¿O son la facción política de los economistas austriacos? ¿Qué son? No, pues los libertarios son liberales políticamente. Son como una especie de nihilistas estatales, por así decirlo, o de gobierno. Son anarquistas en distintos grados nomás, pero nada más. Y eso es algo que tú también has dicho. El tema de los libertarios en el fondo, si te tomáis en serio sus voladas, llegáis al anarquismo. Y no hay otra vía de escape y todo lo demás. En ese sentido, el Milei es mucho más honesto que la mayoría de los libertarios. Claro, los libertarios te salen pero el anarcocapitalismo no es el único tipo de libertarianismo, porque también está el minarquismo y también está el liberalismo clásico y no sé qué. Sí, cierto, claro. Pero esos son ideas que lo que hacen es tomar los principios libertarios y no tomárselos tan en serio nomás. Básicamente son las mismas ideas, pero no tomadas tan en serio. En ese sentido, los gordos liberales y los neoliberales tienen los pies mucho más puestos en la tierra porque reconocen la necesidad de una estructura de orden y seguridad que permita que las cosas anden. A pesar de que los neoliberales en el fondo igual son perversos porque tienen esta idea, ¿no es cierto?, de que, claro, como el capitalismo, según ellos, se trata de maximizar la ganancia, de maximizar las utilidades, entonces el Estado puede venir y decirte, usted no está usando bien esto, robártelo y licitárselo a otro que lo va a usar mejor según el criterio del burócrata. Por lo cual también el neoliberalismo es perverso, pero al menos tiene los pies puestos en la tierra, la idea de entenderse como, de entender que la weá no anda si no hay policías. Claro. O si hay policías privados. Claro, no es que los policías privados no son policías, porque policía significa la seguridad de la polis, de ahí viene policía. Ya, y si es de la polis, no es privado, porque es de la polis. Es de todos, es una red pública, es una cosa de todos. No, pero hay para los policías privados que serían como guardias armados que tenías tú privadamente. Lo que pasó en Estados Unidos con esa familia en Seattle es bien claro en cuanto al desastre que es esa cuestión. Porque la verdad es que no existe cantidad de plata por la cual yo esté dispuesto a exponerme o sacrificar mi vida por un libertario. O sea, no. Y eso pasó de forma como un hecho manifestado en esa familia la que salieron armados a tratar de repeler a los Black Lives Matter.
y que después incluso les metieron juicio y todo lo demás. Estos gallos trataron de contratar agencias de seguridad privada y las agencias rechazaron el pedido. Y les pregunto a los que están suscritos a su policía privada, onda, de pronto todos tus policías privados llaman y avisan que están enfermos, porque entre mentir y enfrentarte a la CAM, de pronto te sale mejor no ir a trabajar ese día. Claro, yo tengo una respuesta intermedia, porque yo creo que tiene que existir organismos de resistencia no estatales, pero que tampoco responden a la lógica del privado, digamos, no que operan en la lógica del dinero, sino, por ejemplo, a mí yo siempre hablo de Castaño, el colombiano, que armó a los Paracos, que creó el Ejército Paramilitar de Autodefensas de Colombia. Claro, si bien él igual estaba preocupado de proteger sus fondos y los fondos de sus amigos, y ahí recolectaba la plata para financiar un ejército, de todas maneras no estaba operando desde el punto de vista de la seguridad privada, sino que estaba operando desde el punto de vista de casi como una especie de voluntariado en defensa de su país. Como una especie de insurgencia o ese tipo de cosas, claro. No es un policía privado, porque los policías privados no funcionan. No, es como los guardias de seguridad una vacuna, es como una vacuna. Tenés terroristas invadiendo tu cuerpo y tú agarrás a un terrorista, le hacís unas mutaciones y lo metís de vuelta al cuerpo y ese terrorista combate a los otros terroristas y los destruye, ¿cierto? Es una vacuna. Los contiene. ¿Ah? O los contiene. Claro. La vacuna, por ejemplo, que es una cuestión que puedo discutir con gente que es más del mundo como extremista, fascista o nazi o cosas así. Es como, pero es que los neonazis son una vacuna. ¿Por qué gastarse plata en tener ciertos criminales encerrados? Como, no sé, un asesino serial o cosas así. Y ahí va el tema de las vacunas. Cuando tú capturas un weón como un asesino serial, que está en un estado como mental inaccesible para la gente normal, y que está cometiendo crímenes cuáticos, y que logra salirse con la suya de forma efectiva por un periodo no menor de tiempo, tal vez, ¿de qué te sirve encerrarlo en vez de matarlo al tiro, por ejemplo? Y mi respuesta a eso es como, puta, ¿por qué una vacuna? Pues, tenía este gallo encerrado y tratáis de hablar con él para saber qué cresta le pasa y tratáis de averiguar cómo funciona, cómo piensa, qué es lo que hace. Si lográis entablar una especie de amistad con esa persona y se abre contigo y te cuenta qué es lo que está haciendo y todo lo demás, chuta, tenéis una riqueza de conocimiento que te permite después enfrentar al enemigo. Eso es lo que hace una vacuna, de cierto modo. Es un enemigo debilitado que nuestras fuerzas de defensa son capaces de capturar y aprender de él, para después ser más efectivos en la defensa contra los otros. Y en ese sentido, el liberalismo, incluso desde la época previa a Pinochet, funciona para la sociedad como una especie de SIDA. Y en el caso del 70, en la elección anterior, ¿qué fue lo que pasó? La derecha apareció dividida ante la elección contra el Allende. La facción más liberal se votó en contra de los conservadores y cagó el país. Y es algo que he visto pasar en los grupos, por ejemplo, de derecha, comillas, chilenos, que es la misma mecánica. Ingresan personas con ideas medias liberales, hablan de la unión, atacan a los conservadores, segmentan, separan, dividen acusando que los demás están dividiendo. Y pasa también, como me acuerdo, una marcha del rechazo en que los libertarios partieron desde más cerca de la Plaza Italia. El mismo fenómeno, es la misma cuestión. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Estos gallos pierden, pero la derrota la enfrentamos nosotros. Hasta el día de hoy, los antifas nos ponen en redes sociales los videos de cómo le pegaron a los libertarios, diciendo, ven, nosotros les sacamos la cresta a ustedes. Entonces esa derrota la tenemos que asumir nosotros, a pesar de que es una derrota de los libertarios. Claro, porque para el enemigo, los libertarios o los liberales son de la derecha. Son fascistas. Claro, son fascistas. Sí, bueno, uno de nuestros amigos lo plantea así, que en el 2033 los libertarios van a decir que el verdadero fascismo es de libre mercado, fronteras abiertas.
Y yo lo encontraba gracioso y después me acordé que el Axel Kaiser en una entrevista en televisión dijo esa misma cosa sobre el conservadurismo. Así que no está tan perdido. Claro. Bueno, y siendo estrictamente histórico, el fascismo sí es un movimiento de fronteras abiertas y de homosexuales drogadictos, así que no se diferencia tanto en libertad. Sí, pero son fronteras abiertas para el otro lado. Porque Hitler, puta que gustaba de los inmigrantes que venían a trabajar desde el resto de Europa a Alemania. Nunca les cerró las puertas, todo lo contrario, los traía casi a la fuerza. Y, y por otro lado, puta, está Ernst Röhm, Goering, que tenía una polola que hacía pornografía y juntos se metían heroína, ¿no es Sí, mira, cierto? O sea, tal vez la diferencia entre esos dos sea la posición de activo y pasivo. claro. Y Ernst Röhm tenía un atajo de pendejos de la SA con los que se acostaba y juntos consumían drogas duras como el speedball y esas weas. Sí, pero la falsa historia es más bonita, ¿cierto? Nos gusta más los zombies nazis que son como súper ordenados, metódicos, limpios, decentes, ¿cómo se llama? Orientados a la familia, ¿cierto? Sí. Al final, lo único que se compraron en el discurso de los nazis fueron los de la izquierda ¿Puede y ser? los nazis. Bueno, que mejor herramienta para atacar al centro, ¿no? Porque el centro normal, el centro, comillas, hartos comillas, porque no existe el centro en política en cuanto a derecha e izquierda. El centro, llamémosle el centro de la sociedad entre lo que es la clase alta y la clase baja, ¿Ah? la clase media, mejor tal vez sea mejor decirlo así. La clase media generalmente está compuesta por gente que es gente de familia, son gente que tiene hijos y que se los toma en serio, eh, gente que trabaja, que produce de alguna manera, sean pequeños empresarios o un poco más que pequeños empresarios, o Profesionales, trabajadores altos o profes- bajos. profesionales independientes, profesionales con altas rentas en empresa privada. Claro, que son en clase media y todo lo demás, y una buena forma de atacarlo es pintarlos como que, no, ¿sabes? A los que derrotaron en la Segunda Guerra Mundial fueron a ellos que eran como tan pro familia y tradición y todas esas cuestiones. Y no es cierto, eran una manga de maricones y pedófilos drogadictos. No sé, pero ahí hay una cuestión interesante, porque me pasó lo siguiente. He estado escuchando a la gente del mundo fascista, nazi, cosas así. Y también hay que tomarse en serio las cuestiones que dicen, y hay cosas que dicen que son entre comillas, digamos, válidas. Hay otra cosa que tienen, es que tienen ciertos tesoros atrapados. Digo, ya, el dragón nazi tiene tesoros debajo de sus patas también. Entre los tesoros que tienen guardados ellos, que son los temas a discutir, al menos para mí, que tengo una orientación más ¿cómo se dice?, intelectual para las cosas. ¿Cómo se llama? ¿Qué tesoro veo yo que tienen agarrado los nazis? Todo lo que es la sabiduría o la ciencia o lo que uno quiere llamarle sobre la raza. ¿Y cuál es el tema? Que la sociedad desde hace cierto tiempo atrás dejó como tema tabú lo que es hablar de raza, lo que es hablar de, ¿cómo se llama?, de eugenesia, por ejemplo, y cosas así. Entonces, si tú levantáis la patita de los nazis, te vas a encontrar que están esos tesoros ahí. Los nazis lo comunican de forma espantosa y lo Son ocupan, un dragón. Están ahí claro, tirando fuego. lo ocupan de forma como que es servicial a su ideología. No te van a comunicar la verdad como la ven, no te van a comunicar, bueno, sí te van a comunicar la verdad como la ven, El pero que como la rescató ven, mucho ese te van a saber tesoro, su ideología. o el que rescató mucho ese tesoro es este libertario canadiense, el Stefan Molyneux, Sí, que de pronto él descubrió que algo de razón tenían los sí, fascistas respecto al tema de las razas, empezó a estudiar todo lo que había en términos científicos al respecto y quedó para atrás. Y él sí. siempre decía, a mí me gustaría que no fuera así, pero es A mí me así. gustaría que no fuera cierto, y es así. Sí, pues. Sí, Por ejemplo, bueno, a mí me pasó eso con el tema del IQ. Yo me dedico a hacer clases y me encanta hacer clases y me gusta ver que mis alumnos aprendan las cosas. Y profesor de economía, mi compadre. yo tenía la creencia de que el IQ era mucho más flexible de lo que en verdad es. Y no es No, el cierto. IQ El IQ es, es sí.
pura genética la weá. Y por un tiempo fue una verdad que me dolió, ¿cachai? Que me dolió saber que en el fondo la cuestión era mucho más brígida que lo que pensaba. De hecho, es catastrófica. Yo creo que tú te acordáis que cuando nosotros estábamos en nuestras primeras conversaciones, cuando ambos éramos libertarios, digamos, antes de volvernos vacunas de ese virus, eh, nosotros conversábamos y yo te decía, bueno, el que nace tonto es tonto, se muere tonto y punto. Entonces, no, no es tan así, sí, sí, weón, es así. Los Sí, tontos pues, son tontos y los vivos esa son vivos y así es la vida. fue una verdad que me dolió, pues, weón. Y el tema es que después de un tiempo empecé como bueno, la postura, que una de las posturas que nos diferencia de esta gente, a ti, a mí y a otros más, que, bueno, una vez enfrentado a la verdad, chuta, te cogís de hombro y decís, ya, bueno, esa es la verdad nomás, pues, hay que seguir adelante. ¿Y qué me pasó? Bueno, empecé a desarrollar estrategias para poder funcionar como profesor con gente con distintos IQ y tratar de acostumbrarme un poco también que cuando trato con una persona con IQ más bajo, cuando te das cuenta que es relevante, es como chuta, Oye, ya, en vez de tratar de hacer que sea más inteligente, voy a tratar de explicarle las cosas de una forma que lo entienda. Y eso es. Y con la raza les va a chocar algo mucho más fuerte, porque aquí el resulta que patrón templario me dice, está aquí en pelota, así que no lo voy a mostrar, comiendo desayuno. Recién despertó el weón, me dice, lo que hay que hacer es tratar de que sea menos weón, no más inteligente, que sea menos weón. no, o explicarle las cosas en la medida que la persona pueda funcionar, ¿no? Y lo otro es, con las razas pasa, y esto es más tal vez catastrófico en ese sentido, es que si tú tienes una raza de gente, llamémosle raza como a nivel bien grande, como que se puede hacer legible, tienes una raza de gente que es más tolerante a las infecciones y es más tolerante al trauma físico. O sea, si les pegan, les molesta menos que les peguen. Si se hacen daño físico, les molesta menos y se recuperan más rápido. Y no se enferman tanto con las infecciones. Bueno, a esas personas no les va a importar la salud ni la seguridad. Para esas personas, hacerlas vivir en un pueblo de blancos, llamémoslo, porque los blancos somos muy sensibles al trauma físico y muy sensibles a las infecciones, y por eso nos gusta el orden y nos gusta la limpieza, nos gusta la higiene. Si No me tenemos incluyas, no me bueno, incluyas. algunos Yo agregados, soy un latino culiao. hablemos en grupo, No me sí, incluyas. y tienes Ese es de razón. alemanes de mierda. Los alemanes de mierda andan obsesionados con que todo esté limpio. Los más latinizados, entre más cercanos estáis ¿cómo se llama? A los trópicos, aunque seáis blancos, eres más cochino y eres más salvaje. Pero las razas que son más cochinas y Eres más salvajes. salvaje, no, pero yo tengo una duda, tengo una discrepancia con esto, porque la interpretación de la civilización ¿Mm? desde el punto de vista germánico Ah, sí, los germanos es son más totalmente salvajes que los latinos. contrario al concepto mismo de civilización. Pero yo ¿Por creo que qué los alemanes, los yo suecos, creo que es por la los cuestión daneses, de la déjame familia. terminar este punto, ¿por qué los alemanes, los suecos y los daneses no necesitaban ni siquiera confinamiento para el COVID? Porque los hueones viven a cientos de metros de distancia, no conviven entre ellos, no interactúan, no se saludan de beso en la mejilla, eso es acoso sexual en los países germánicos, saludar a alguien de beso en la mejilla. Son personas Es que no asqueroso. tienen civilización. La civilización es el proceso de aprender a vivir juntos, y en ese sentido los latinos somos la raza más avanzada en eso, los de origen mediterráneo, que seremos igual claritos de piel, pero somos harto más vivos que los alemanes. También, claro, los más latinos son más, ¿cómo se dice? Más orientados a la familia. Los germánicos son menos orientados a la familia. Y eso es Y a una la cuestión comunidad, y a los vecinos, y al participar todos juntos de algo. Y claro, aguantarnos, pero lo que con estoy mayor diciendo, capacidad de aguantarnos. Tener el tío borracho lo que que deja la está, cagada, tener el lo tío que, borracho que deja la cagada en todos los matrimonios, estar ahí y decir, puta, ya dejó la cagada el tío, y que no sea terrible. En cambio, para un alemán esta weá es como inaceptable. En tu casa estaría con explotando. las razas pasa lo siguiente. Si tú tenías razas que tienen estas orientaciones, estas diferencias que son relevantes, por ejemplo, en cuanto a la tolerancia a la mala higiene y a las cosas así, y otros que son menos tolerantes y tolerantes, si los igualas en proporción dentro de una comunidad, podéis dejar la mansa sola. Porque va a ser mucho más difícil que se pongan de acuerdo, por ejemplo, en cómo construir las calles, cuántos recursos gastar en la infraestructura para mantener la higiene, cuánta seguridad es necesaria en la ciudad. Si tú vas y uno puede ver que las diferencias raciales se juntan con ciertas diferencias en crimen y en salud, y es clarísimo.
Y el problema es como, ok, hay que aceptar eso como una verdad también, pero y tenemos el drama de que todo este tema está manchado de lo que llaman la gente nazi, es un tabú brígido. No. Pero ok, es real, está ahí. Y hay Cuando empieza, bases, se le nota a Izquierdo que no se le ha pasado a los nazis. pero ahí hay algo, ahí tú tenés como cierta sabiduría. Otra cosa que me encontré jugando con los nazis fue que los nazis se cuentan historias falsas respecto de sí mismos, como ideología. Que esa es una práctica que tienen más o menos los de la izquierda también, aunque los de la izquierda tienen el problema de que ellos saben que las cosas son mentiras y tienen este ímpetu por ir a cambiar la historia. Por ejemplo, el tema de ir borrando, destruyendo las estatuas y cosas así, es una orientación súper propia de los comunistas, de la izquierda. Los nazis no son tan de hacer esas cuestiones, pero los nazis se convencen a sí mismos de que tienen una historia que no tienen. Y empecé a explorar la cuestión porque me acuerdo a tiempo atrás haberme dado cuenta de que los fundamentos ideológicos del nacionalsocialismo los podéis ir buscando hacia atrás y te vas a encontrar un personaje que es básicamente todo lo que después se ve reflejado en el Mein Kampf y en otras publicaciones, que es Fichte, que es uno de los herederos de Kant. ¿Y qué es lo que está haciendo Fichte? Estaba sintetizando parte de lo que estaba haciendo Kant con la Revolución Francesa. Entonces hoy los fundamentos ideológicos de estos gallos van por este lado. No va por el lado que ellos dicen que viene, que es como de esta cuestión media mística, arianista. Hacen gala de ser premodernistas, pero son los más modernistas de todos y son herederos claros del liberalismo. Sí, son parte de la ideología ilustrada y también son continuación de la ideología ilustrada. Son fanáticos de Napoleón por algo. Napoleón no era anti-ilustrado, no era ilustración oscura, como le llaman ahora algunos huevones, esas cosas. No, estos son continuación del mismo proceso. Y el tema es que también tenés este autor, el Fichte, que si lo que quieran leer, lean a Fichte y se van a dar cuenta de que, oye, ahí están todas las bases del nazismo. Después digo, ok, pero escuchemos la mentira de los nazis. ¿Qué historia se cuentan ellos sobre la cuestión? ¿Qué hicieron, por ejemplo, los nazis de la Alemania nazi, por ejemplo, para ir a buscar sus supuestas raíces místicas, raciales y todo lo demás? ¿Qué viaje hicieron? ¿De qué mística hablaban los fascistas italianos? Y empecé a hacer el recorrido de ellos. Y también escuchándolo con sus ideas sobre los judíos. Porque te dicen, no, los judíos aquí, los judíos acá. Okay. Y hablan de los házaros, los judíos házaros, que son de la zona esa de Casaria, de un caganato en tal parte, que es una comunidad que está enfrentada a dos fuerzas, que eran cristianos por el norte e islámicos por el sur, y es un pueblo que decidió, sus mandatarios decidieron convertirlo al judaísmo para poder enfrentar la presión de estos dos bandos. O sea, hicieron una conversión al judaísmo de forma utilitaria, llamémoslo así, pero en serio, se hicieron todo el ritual, todas las cosas. ¿Y qué pasó? Bueno, Dios decidió que, bueno, si queréis ser judío, sé judío. ¿Y qué pasa? ¿Qué significa ser judío? Bueno, incluso en la época actual, que está ya en diáspora. Así que jodió el pueblo de los házaros en cuanto a su control territorial y se fueron dispersados igual que los judíos. ¿Qué pasó con los házaros? Se empezaron a trasladar en distintas direcciones. Algunos fueron para el sur, otros migraron para el norte. Los que migraron para el norte puedo encontrar rastros de los házaros en una zona de Rusia que se llama Novgorod. En Novgorod, gracias al aporte de los judíos, porque los judíos hacen eso, aumentó el comercio, aumentaron las libertades civiles, llamémoslo así, la tolerancia, ese tipo de cosas. Se formó un estado como republicano que funciona más o menos parecido a los estados modernos y todo lo demás. Después siguieron su migración hacia Europa, por la zona hacia Alemania y todo lo demás, Polonia. Así ya migraron los judíos. Los judíos han sido expulsados de cientos de países y todo lo demás, en buena parte por lo mismo. Como ellos presionan a la apertura tolerante y de cosas diversas, cuestiones así, la gente que es más conservadora en sus propios pueblos, que lo reconoce como un otro externo, extranjero, molestoso, inteligente, capaz de tomar posiciones importantes en la sociedad y que además te está corrompiendo tu sociedad, la gente se molesta con ello y los expulsa. Y digo, ya, ok,
pero también se les acusa a ellos de cosas terribles que a mí no me calzaba, porque también conozco judíos, y conozco más o menos cómo es la comunidad judía, conozco los fundamentos, ¿cómo se dice?, teológicos de los judíos y todo lo demás, y digo, no calza, no calza que esta historia de los judíos monstruosamente malos con la historia como de los judíos en realidad. Y dije, acá hay algo raro. También está esta historia mística de los nazis que tratan de rastrearla hasta la zona donde estaba antes, ¿cómo se llama?, Persia, e incluso más allá, al Tíbet, y después más allá, como si los blancos vinieran de la zona de los chinos, y fueron explorando hasta más allá. ¿Y qué me encuentro que calza con los mapas? Me encuentro que con los mapas y con la historia y con el rumbo, porque el rumbo de los házaros va en dirección contraria a los desastres. Los desastres avanzan en la dirección contraria al movimiento de los judíos. Digo, ¿qué está pasando ahí? ¿Y qué me encontré? Me encontré una religión antigua, que es posterior al Islam, que es la religión de Mani, los maniqueos. Y los maniqueos son una religión dualista. Creen en que hay una especie de fuerza o Dios bueno, Dios malo, que están en constante conflicto, que están en igualdad de poder. Otro problema que tienen, una cuestión que tienen ellos que no tienen ¿cómo se llama?, los zoroastristas, por ejemplo, es que los maniqueos creen que el bien y el mal en las personas no es un tema como moral o ético de la persona. Si tú eres malo o haces cosas malas es porque tienes partículas malas en ti y que te las puedes quitar si es que repites su ideología. O sea, si obtienes la gnosis y te comportas siguiendo sus reglas, eres bueno y dejas de tener componentes malos o estás en un estado como de purgado del mal, y el bien y el mal no dependen de ti. Ahora, a diferencia de los judíos, los maniqueos no fueron solo expulsados de los pueblos que empezaron a ocupar, fueron perseguidos y asesinados brutalmente. Y hay una razón importante para eso, porque los maniqueos se disfrazan de la religión dominante en el pueblo en el que infestan. Entonces los maniqueos disfrazaban su religión de budismo en China, disfrazaban su religión de hinduismo en India, disfrazaban su religión de islam entre los musulmanes, de judaísmo entre los judíos, de cristianismo entre los cristianos. Y en el año como 300 después de Cristo, los cristianos se pegaron la cachada y masacraron a los maniqueos. En el intertanto se convirtió este personaje, el San Agustín. Se convirtió 5 años después de que se fuera declarado crimen ser maniqueo, así que tengo mis dudas. A pesar de que es genial como escritor y todo lo demás, y tiene hartas cosas del cristianismo muy choras, tengo hartas sospechas sobre San Agustín respecto de su conversión y ese tipo de cosas. Los maniqueos fueron perseguidos y exterminados, pero manifestaciones de los maniqueos han vuelto a aparecer a lo largo de la historia, porque pasa algo cuando tú persigues a la gente. No la eliminas, no la sacas de la existencia. Solo hace que tengan motivos para quedarse callados, para desaparecer, para hacerse más piola. Los maniqueos vuelven a aparecer en Europa con el nombre de los cátaros, los paulinianos y otros grupos así. Después aparecen de nuevo en Rusia como no me puedo acordar bien cómo se pronuncia la cuestión, pero era algo como Caliste, algo así, que es como la secta en la que se supone que estaba el Rasputín. Los maniqueos cátaros, o los cátaros como prefieran los que vean esa parte de la historia, de nuevo la Iglesia Católica se pegó la cachada de que algo raro estaba pasando ahí y los exterminó a todos. De hecho es la Cuarta Cruzada, si no me equivoco, fue la cruzada contra la Cruzada albigense. Esa. Bueno, ¿y qué pasa con los cátaros? Esto pasó en Francia. Sí. Bueno, para variar. Todo ese tipo de cosas, Francia... La francofobia nos consume. Y no es que tenga algo malo en contra de ellos, es que me los he topado en todos los momentos que he estado estudiando cosas, de pronto, ¡pum! Así como cuando uno estudia, ¿cómo se dice?, ciencia en algo, tú escarbas y dices, oh, estoy por descubrir algo nuevo, y te encontrás un griego que ya había pensado en lo que se te ocurrió. Como, ya, ahí están los griegos. O de pronto tú dices, ya, voy a escarbar estas ideas malas, a ver de dónde vienen, y no sé, 9 de cada 10 vienen de Francia. Entonces,
no es como que les tenga fobia o algo así a los franceses, es porque, no sé, tienen una amplia participación en este tipo de ideas malas y perversas. Pero eso, la cruzada albigenense fue para destruir a los cátaros, y los cátaros estaban manifestando las mismas ideas que los maniqueos. No eran maniqueos propiamente tal, pero es el mismo conjunto de comportamientos, ideas, incluso la misma estructura del clero de los albigenenses era la estructura que tenían los maniqueos siglos antes. ¿Por qué es importante el tema de los maniqueos? Porque hay hartos elementos detrás de la filosofía que hay por esos lados, incluyendo hasta la filosofía de los nazis, y las filosofías en general siempre están sometidas a una narrativa más amplia y todo lo demás, que es una de las críticas que hacen los postmodernos, y esas narrativas y cosas así son parte del terreno de lo teológico, de lo místico. Y por lo tanto tienen alguna estructura de religión ahí. Y detrás de una filosofía te vas a encontrar alguna religión. Y en este caso, detrás de estas filosofías, incluyendo los liberales, los comunistas y los fascistas, está esta filosofía de la ilustración, y detrás de todo esto hay una religión, y esa religión tiene la misma estructura que la religión de los maniqueos, de los cátaros, de todo ese tipo de gente. Es una religión que cree que hay un bien y un mal en eterno conflicto, y que la forma de hacerse bueno es obtener la gnosis, que en el caso de los libertarios significa poder repetir los panfletos de los libertarios. En el caso de los comunistas... Repetir de memoria los libros de Mises, como la discusión que tuve hace poco con los Austrian Boys, no sé si la viste. Sí, tu discusión con Wikipedia, sí, me acuerdo de... sí. Bueno, ese video es muy parecido a un video del Nicolás J. Fuentes, del gringo, del cabro gringo, que está dejando la escoba ahí entre los conservadores, en el que se pone a discutir con unos libertarios, y es el mismo fenómeno. Tenéis 3 libertarios conectados a Wikipedia para tratar de hacer fact-checking de lo que dice el otro gallo, en vez de tener una discusión de verdad. Y el fact-checking es antojadizo, es como, oye, pero Mises en el libro tanto, en la hoja tanto, parámetro, dijo ABC, no dijo ACB, como dijiste tú que dijo, aunque significa lo mismo. Y bueno, a ver, cuéntame sí, lo que está ahí. A mí me causó mucha gracia, me causó mucha gracia que no aceptaran cuando me dicen la economía es una ciencia libre de juicios de valor. Y yo le digo, esa es la opinión de Mises. Es que es una ciencia libre de juicios de valor. Eso dice Mises. Yo opino otra cosa. Bueno, ahí viene la cuestión, pues si tú, ¿cómo se llama? ¿Cómo va a ser libre de juicios de valor? Pues, sí. ¿Qué es lo bueno? Por ejemplo, ¿por qué una persona actúa de una manera? Porque tiene un sistema de valor y todo lo demás. Tal vez se omite cuando estáis haciendo algunos análisis, el juicio de valor sobre los valores. ¿A qué me refiero con eso? De que tú no vas ahí a juzgar que la persona tiene sus preferencias y es mala, o tiene estas preferencias y es buena. No, estáis viendo que se comporta de acuerdo a sus preferencias. En mi crítica económica en general es como, no, ni siquiera es como que las personas se comportan de acuerdo a sus preferencias. ¿Sí? La gente se comporta de acuerdo a lo que cree que son sus preferencias, se comporta de acuerdo a lo que cree que es la realidad, no a lo que sabe que es la realidad. A veces se comporta de acuerdo de forma contraria a lo que cree que son sus preferencias. Claro. Porque no sabe cuáles son las preferencias que tiene reales. Claro, la gente, todos nosotros sabemos que hasta un cierto grado no sabemos cuáles son nuestras preferencias reales. Pasa mucho, por ejemplo, cuando estoy buscando un trabajo fuera de tu rubro. Voy a poner una anécdota. Cuando yo tocaba guitarra en las micro, yo fui alcohólico muchos años, tomaba todo el día. Hoy en día no consumo alcohol. Y tomaba todos los días y tomaba todo el día. Cuando tocaba guitarra en las micro, andaba con una guitarra toda piñuflienta, y pasaba por las lindas tiendas de música donde estaban esas hermosas guitarras con las que yo soñaba, y decía, me encantaría, yo quiero, deseo tener esa guitarra. Efectivamente, llega el momento de que tengo que comprarme esa guitarra y no tengo la plata porque me la gasté en copete. Entonces me tuve que preguntar a mí mismo, bueno, ¿yo quiero esa guitarra o quiero tomar copete? ¿No es cierto? Y efectivamente cambié mi conducta para acoplarla a las que yo creía que eran mis preferencias, pero no es un proceso instantáneo. Incluso Mises creo que dice exactamente, textualmente, que nosotros tenemos un cálculo instantáneo de preferencia basada en los valores que le damos a nuestros fines.
no es instantáneo, es un proceso de Bueno, aprendizaje súper complejo. algo que pasa en eso es como, mira, tú te enfrentas a un kiosco que tiene, no sé, tú de pronto te has antojado que quería un chocolate, vaya a un kiosco y resulta que ese kiosco tiene como todas las variedades de chocolate del universo y todas valen lo mismo. Y es como, ok, te podéis trabar, te podéis quedar ahí pegado 20 minutos tratando de tomar una decisión. Así de automático es el sistema. El, depende de las cosas. Lo otro es como las estrategias. Pues. De pronto tú tenías una estrategia de vida que tú preferís y querías hacerla de una manera. Y tú decís, ya, no, yo quiero elegir la estrategia o el camino o el destino o lo que sea en el que me conduzca a ser un buen guitarrista, en el caso, por ejemplo, de tu ejemplo. Y te das cuenta que estáis puro chupando y es como, no, no, no. Tal vez bueno, lo que quiero es estar curado y no estoy adoptando la estrategia correctamente, y tienes que hacer esa introspección y ajustar tus acciones para poder llevar a cabo la estrategia que te va a llevar al lugar al que querís llegar, o al que tú Claro, creís que querís llegar. lo que ocurre es que al final los libertarios austriacos, que puede estar los libertarios comunistas y los libertarios stirnerianos y otro tipo de cosas más perversas todavía, aún más malas que los libertarios austriacos. Los libertarios austriacos tienen un sistema mecánico, ellos dicen que están en contra de la mecánica, pero tienen un sistema mecánico que es automático, que es valoración igual a valor, valor igual a acción. Es casi como un axioma que tiene. Entonces, claro, si yo valoro el computador en 1 millón de pesos, vale 1 millón de pesos, y luego entonces yo actúo automáticamente como si valiera 1 millón de pesos. Y el proceso, en realidad, las cosas que ocurren entre medio son mucho más complejas. El valor no es igual a la valoración porque nos equivocamos, y si fuera un valor igual a la valoración, no nos equivocaríamos en nuestras valoraciones. Se complican con el tema de los precios y dicen que el precio no es una medida de valor. Pero de hecho, sí, sí lo es. El precio es una medida de valor, es una forma de cuantificar el valor de las cosas. No es el valor mismo que le da a la gente a las cosas, pero es una aproximación al valor de las cosas en la situación del intercambio. El Igual, contexto social. los tipos tratan de corregirte en ese sentido por el tema de que, por ejemplo, una persona que compra algo normalmente tiene un excedente, lo que le llaman los excedentes, el excedente del consumidor o el excedente del productor, que lo que significa eso es que tu precio de reserva, el precio el que estás dispuesto tú a pagar por algo, era tanto, el precio que pagaste era menos, quedaste con un rezago o residuo de felicidad y cosas así. Un Pero el precio, surplus. pero sigue siendo el precio como una especie de medida de valor, o en una aproximación al valor en el intercambio. Lo más concreto el ejemplo es cuando no sé, hace tiempo atrás ocupaba el ejemplo de que ya, y si te ofrecen un vaso de sal en el desierto, y tú crees que eso te va a quitar la sed, ¿estáis bien? No. Te tragáis un vaso de sal y tú crees que la sal cura la sed, así que como estáis valorando eso en función del propósito de curar tu sed, el hecho de que lo hayáis valorado de esa manera hace que la realidad cambie y se ajuste. De hecho, esa estupidez la dice el mismo Huerta de Soto, que cree en todas estas cosas, en toda esta cosa casi religiosa de la valoración subjetiva. Lo dice en uno de sus videos. Él dice, bueno, si una persona cree que el chamán le va a curar el cáncer, está dispuesta a pagar 1 millón de pesos por el chamán, entonces el chamán vale 1 millón de pesos, aunque no cure ni una hueá. Claro. Que no, porque no cura ni una hueá, por lo tanto no vale 1 millón de pesos. La persona cree que vale 1 millón de pesos, paga el millón de pesos, comete el error y después, bueno, tendrá que explicarle a San Pedro por qué la cagó tan feo. Claro. Pero ese es otro tema que nos pasa de vez en cuando con los anarquistas, los libertarios, que dentro de su ideología, producto de la forma en que está estructurada su creencia sobre los valores, no existen las estafas. Como no existe, porque no pueden existir las estafas si en el fondo es lo que tú creías y así que está bien. Y en el mundo real sí hay estafa, y la estafa la comprendemos como cuando alguien dice que si te tomas esta pastilla se te va a curar el cáncer, y esa persona o no ha averiguado si efectivamente es cierto lo que está diciendo que pasa, o sabe que no es así, está cometiendo un crimen, está violando tus derechos, está transgrediendo el NAP, está abusando de una posición en la que tiene más conocimiento que tú,
respecto de algo. Está realizando en la doctrina del capitalismo revolucionario, una estafa es una relación de poder que se disfraza de una relación de propiedad por medio de la mentira o la ocultación de información. Entonces, tú quieres Exacto. curarte el cáncer, yo también quiero que te cures el cáncer. Tú quieres pagarme $1.000.000 para curarte el cáncer, yo quiero recibir tu $1.000.000 y curarte el cáncer. Tenemos una relación de propiedad, pero efectivamente no te curo el cáncer y por lo tanto en verdad no había una relación de propiedad porque te estaba mintiendo. No, no solo eso, yo no sé cómo curar el cáncer, pero no te he avisado, no te he avisado que yo no sé cómo se hace eso. Exacto. O peor aún, yo sé que no se puede, o que no puedo hacerlo yo, y te lo ofrezco como si pudiera. Claro, eso es una relación de propiedad, o sea, una relación de poder que va disfrazada de relación de propiedad. Claro, como Rand también se enreda en eso cuando tiene que explicar por qué ¿cómo se llama? El quiebre de contrato es una agresión. El quiebre de contrato corresponde a una especie de violación del NAP, o algo así. Porque el quiebre del contrato o el romper la palabra es también una forma como de transgredir la relación de propiedad, como lo llamas tú. Claro, porque la relación de propiedad tiene por condición, fíjate tú, que la condición de la relación de propiedad no es que las personas estén actuando voluntariamente, como sí pasa con el tema del NAP y todo eso. La condición de la relación de propiedad es que ambos tengan tanto la sincera intención como la disposición de que las propiedades espirituales de los participantes de la relación se vean materializadas en la realidad. Por lo tanto, si no hay un esfuerzo dirigido hacia que las propiedades espirituales de todos los participantes en la interacción se vean materializadas en la realidad, lo que tenemos es una relación de poder que está utilizando el disfraz de una relación de propiedad para ser acometida, a diferencia de otras relaciones de poder que necesitan la intimidación, la violencia, etc. Claro. Y ahí va otra cuestión, como metiendo un poco la teología maniquea en este cuento. El disfraz. Tú te puedes disfrazar de algo que no eres y estás engañando al resto y tú puedes creer que tienes buenas intenciones al hacer eso y todo lo demás, porque estás salvando a las personas, pero no es así. También se da este juicio en el que, por ejemplo, podemos formular una especie de teología alrededor de esta idea de las relaciones de propiedad y relaciones de poder, diciendo que las relaciones de propiedad son las buenas, las relaciones de poder son las malas. Por lo tanto, lo bueno es solo participar en relaciones de propiedad y lo malo es participar en las relaciones de poder. En la medida que no participes de las relaciones de poder, eres bueno, y si participas de relaciones de poder, eres malo, que esa sería como la narrativa o la teología maniquea aplicada en este caso, y llegamos al anarcocapitalismo, de nuevo, que el anarcocapitalismo se plantea, entre comillas, como solo relaciones de propiedad, porque es todo comercio. Claro. No, pues la idea es entender que la luz y la oscuridad, el yin y el yang, digamos, la luz y la oscuridad son parte de lo mismo, son dos caras de una misma moneda, y para que una exista tiene que existir la otra, y las relaciones de poder, por lo tanto, tienen que estar orientadas tienen que existir y estar orientadas a las relaciones de propiedad y no hegemonizarse tampoco como pasa con el socialismo, el comunismo, ¿no es cierto?, donde todos son relaciones de poder, sino relaciones de poder que entienden que su lugar en el universo es servir de alguna manera a que las relaciones de propiedad sean buenas, funcionen y vayan en la dirección que tienen que ir. No, proteger a la gente que te interesa proteger, a los tuyos y todo lo demás. La clásica sabiduría caballeresca medieval, el fuerte protegiendo al débil, luchando contra el mal, resolviendo entuertos, como decía Don Quijote, ¿no es cierto?, enfrentándose a los dragones. Cuidando los huérfanos y las, ¿cómo se llama? Las mujeres que se quedan sin hombre. Cuidando huérfanos y viudas, claro. Y eso es. Y eso no entiendo por qué eso es tan perverso para el libertario. O sea, entiendo su argumento de que para eso tienes que quitarme mi dinero. Sí. Porque queremos seguir viviendo acá y acá se paga renta, hombre. Acá tenemos espacios comunes, pendejo. Pasa ese tipo de cosas. Hace tiempo atrás hablábamos esto del sistema de copropiedad, cómo operan los condominios, claro. O el concepto de codominio, que es también parte de la sociedad. O sea,
por más que hayas nacido en el condominio X, igual tenés que pagar los gastos comunes del condominio. No, no te exime. Yo quiero poner mi piscina en mi balcón. Que no te hayas causado tú mismo. En mi balcón. No quiero acceder a la piscina de la comunidad, así que no voy a pagar gastos comunes para limpieza de la piscina. Claro. O del gimnasio. No. O de las escaleras del tercer piso para arriba. Claro, porque yo vivo en el segundo. Claro. ¿Cachai? Claro, que pasan esos absurdos. Y esto que yo no entiendo. Lo otro, insisto, por el lado como más teológico y todo lo demás. Una de las respuestas a los argumentos como medio maniqueos, de que en el fondo yo soy bueno porque estoy en el lado del bien, y estoy en el lado del bien porque estoy siguiendo las doctrinas buenas, la respuesta a eso es como no. En el cristianismo, por ejemplo, está bien claro que el tema de ser bueno o malo como persona es un tema como ético interno y que llega hasta incluso tu fantasía. Cuando si pecas en la fantasía, estás pecando igual, y el que pecó eres tú. No es como que había un Dios malo que te hizo pecar, ni tampoco, aunque puede ser tentado y todo lo demás, pero la acción la tomaste tú. Es tu responsabilidad la decisión que tomaste. Claro. En las religiones medias maniqueicas, no es así. En las religiones maniqueicas, tú te salváis gracias a la gnosis, y la gnosis la adquiriste o te volviste perfecto una vez que adquiriste la gnosis, ya aceptaste, no sé, el predicar. Y esa es una de las razones, por ejemplo, que los cátaros se convertían cerca de la muerte. Cuando estaban en el proceso como el que los cristianos hacen la extrema unción, los cátaros te convertían en perfecto y te ahorraba el tener que predicar el catarismo de convertirte en una especie de ¿cómo se dice? Como de misionero cátaro, porque esa era una de las cosas que tenías que hacer si querías perfecto y te vayas al cielo. No tiene que ver con que estáis orientado a ser mejor persona. Basta con que cumplierais la formalidad y te declararon bueno. La masonería tiene un poco de eso. Pero igual no podemos negar una cosa que pasa, que podemos ver en la realidad, de que de alguna manera existen, digamos, posesiones memepláxicas perversas de las que participa Satanás, por decirlo así, y convierte seres humanos en desechos humanos que van y queman un supermercado. Sí, te podías enfermar, también podías tener ideas malas que te llevan a hacer cosas malas. Y sí, la purga funciona en algunos casos. Es bueno purgarse de las cosas malas que te están invadiendo el cuerpo, o las ideas, o la mente, o el espíritu. Pero que el mal propiamente tal sea, ¿cómo se llama? Siempre causado por una causa externa, que la forma como correcta de mantenerse bueno y puro es a través de la higiene, no. Tú puedes ser un muy higiénico perverso. Puedes ser una persona completamente... Es como le pintan a los que son malos, pero que son muy legalistas. Que son... la izquierda les gusta hacer el juego, de decir que gente que ellos identifican como malos, pero que se ven como súper pulcros y decentes, y que se comportan bien, en el fondo son hipócritas, y que en secreto son malos. Porque no pueden concebir la idea de que haya gente que sea malvada, pero que sea ordenada, que sea como justa, entre comillas, o respetuosa de las normas o de la ley, y que aún así sean perversos. Pero tú cachai que tú puedes tener gente que es perversa, pero que es muy respetuosa de la ley, pero es cobarde, por ejemplo. Pero es cobarde en el sentido lo que decía yo, que cuando en el miedo, violencia y poder, yo decía, bueno, la maduración total de un marco normativo basado en la violencia y el miedo, como lo son todos, porque si no, no son marcos normativos, sino que son simples proposiciones nomás. La maduración total está en cuando el tipo que, por ejemplo, desea robar, se dice a sí mismo y a los demás que él no desea robar porque es decente. Claro. A pesar de que sí desea robar, pero aún así se miente a sí mismo y miente a los demás diciéndole, no voy a robar porque soy una persona decente. Todavía está inmaduro cuando dice, no voy a robar porque no quiero que me metan preso. Ese tipo todavía no ha madurado el miedo, no lo ha institucionalizado lo suficiente como para que el marco normativo esté maduro. El marco normativo está maduro cuando ese tipo que tiene ganas de robar, estamos hablando de la norma no robar, dice, yo no robo porque soy decente.
Así como nos institucionalizaron a los derechistas, que no debíamos andar en la calle, que no teníamos que manifestarnos, que no teníamos que pegar carteles. Entonces, no teníamos que evitar claro, entonces la máxima forma de institucionalización de ese miedo son esas señoras que te dicen, no, marchar es de izquierdista, yo soy una mujer decente. No, es entonces, indecente. Sí. Ya llegó un punto... A los comunistas que te están atacando está mal. Sí. Meterlos presos está mal. Llegó un punto de institucionalización de ese miedo en el que esa persona ni siquiera se acuerda que el origen de su actitud es el miedo. Claro. Bueno, en parte, mira, si estoy disfrazado así es porque también tengo miedo. Tengo más miedo, no por el daño que pueda recibir yo mismo en este sentido o ahora, sino por el daño que puede llegar a recibir la gente que está conectada conmigo. Y eso es parte del miedo. El otro día estábamos en un restaurante y estaba mi hijo y estaba mi polola, y el weón del templario quería sacar una foto de todos los que estaban en el restaurante y subir las redes sociales. Y yo le dije, bueno, no mostremos puntos débiles. Claro, que es importante. Nos sacamos la foto los tres nomás. Y al final terminó saliendo la mina de él en un rincón de la foto, pero bueno. Pero se entiende, ¿qué pasa eso? Y de nuevo, el miedo es una estrategia de supervivencia y funciona, ¿no? Es cosa de ver a los animalitos. Si tú ves a los animales, sobre todo los que son como chicos y cosas así, se arrancan. O incluso los animales grandotes, como pasa, buena oportunidad de meter otra analogía que agarré hace poco. Mira, los tiburones no comen ballenas cuando están vivas. Y los tiburones, uno no va a decir que un tiburón blanco, por ejemplo, un tiburón temeroso. Los tiburones blancos incluso investigan barcos o cuestiones humanas. La mayoría de los animales evitan a los humanos todo lo que pueden. Un tiburón blanco no se mete con las ballenas grandes cuando están vivas o están muy sanas. No, los tiburones sí comen ballenas, pero comen ballenas cuando ya están muertas. Y eso es lo que ha estado pasando con Chile desde octubre del año pasado. Chile se murió, pero no se han dado cuenta. Nosotros somos habitantes de Chile, no somos Chile, el país. El país es como una ballena, un leviatán, como decían, no me acuerdo cuál de los autores. Ops. Eso, ya. Le dice leviatán. El país es un leviatán, es como una ballena grande que está habitada por sus habitantes y todo lo demás. Y es casi como un ser vivo. O como lo que es el panal de una abeja, cosas así. Es un sistema que existe solo en la medida que sea protegido por sus partes. Espérate, aquí me dicen, pero si lo antifa, la primera línea cuando era la vanguardia arrancan. Claro. Pero bueno, no tan así, igual se tiran contra ustedes. Llegaron 6 en bicicleta a pegarle. Y digamos que ustedes eran hartos más que 6. Entonces no es claro, pero la maduración final del marco normativo de una sociedad donde la derecha puede marchar, que es básicamente el objetivo de la vanguardia, la maduración final de ese marco normativo es cuando los antifas dicen, ellos tienen derecho a marchar también, ellos tienen derecho a expresar. Ahí es donde ellos, independiente que tienen muertos de ganas de ir a tirar piedra y no sé qué, pero dicen, no, ellos también tienen derecho a expresarse y se lo cuentan como mentira, incluso a sí mismos, ahí maduraste el marco normativo. Y ese es el objetivo, digamos. Ese es el objetivo. La estructura de una lucha política, desde el punto de vista de la teoría que yo manejo, y no voy a estar explicando teorías de otros, estas son las mías. No soy como Axel Kaiser que repite teorías de otros de forma infinita como profesión. Entonces, la teoría que yo manejo, que es la que está descrita en mi saga Miedo, Violencia y Poder, dice lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, un grupo de 5 o 6 personas que de pronto deciden pensar X. Ponte tú que el aborto es malo. Bien. Lo primero que tienen que hacer es comenzar a limpiar su entorno. Bien. Ya hay una persona que dice el aborto es bueno y tú dices no hables conmigo, eres un asesino. ¿No es cierto? O sea, utiliza furia moral. La propaganda tiene que estar orientada a generar esa furia moral, esa insatisfacción moral con el otro. No te hablo porque tú eres un asesino. Así que hasta que cambies tu postura de asesino no te hablo. Entonces esas personas que tienen esa postura de asesino tienen 2 opciones. O se aíslan y pierden sus amistades, sus grupos de relaciones, no sé qué, o se adaptan y dicen, no, si yo también estoy en contra del aborto, aunque no lo esté. Claro. Una vez que logras cierta masa crítica, comienzas, ¿no es cierto?, a perseguir a las personas de forma económica y sexual. Es decir, empiezas a conseguir que echen de la pega a las personas que están a favor del aborto. Cualquier persona que dice estoy a favor del aborto, oye, hay que echar a ese hueón y no sé qué, y vaya güey a ese empresario hasta que pierde la pega ese hueón. ¿Cachai?
Y lo otro es la parte sexual. Cada vez que está, porque vivimos en una sociedad sexualmente muy fluida, la gente está teniendo sexo constantemente y las parejas son múltiples, etcétera. Entonces, cada vez que te encuentras, te enfrentas a un alguien que tiene una postura, en este caso, ¿no es cierto? En el ejemplo que estamos dando, a favor del aborto, y dice, no, yo contigo no voy a tener relaciones. ¿No es cierto? Ese rechazo también genera un miedo, el miedo a la no reproducción, que es muy primordial, muy primario. Una vez que eso está más o menos conseguido, te quedan 2 o 3 hueones que siguen hueando con la cuestión de que abierta y públicamente con la hueá de que el aborto es bueno. Entonces, todos estos hueones les organizáis funas. Con lo cual, estos hueones probablemente van a seguir ahí y les va a dar lo mismo que los funes. Pero todos los demás ven eso y dicen, oye, yo no quiero que me funen. Por lo tanto, se quedan calladitos y se corren a un rincón. Esa etapa te permite la infiltración del Estado. Es decir, tu idea, que hace 10 años era una idea deleznable en la que nadie podía contar, ahora incluso te permite acceder a cargos públicos. Yo soy un luchador en contra del aborto. Contratado en el Ministerio del Interior, en no sé qué cuestión, y por lo tanto empecé a operar con el Deep State. Y en la medida que estoy operando con el Deep State, vas normalizando tu postura al punto de convertirla finalmente en ley. Y luego de que es ley, institucionalizas el miedo a esa ley de forma ya mucho más estable, donde ya ni siquiera se reconoce el miedo como tal, sino que se entiende como decencia o como normalidad estar contra él. Ahí va otra cosa, parte del proceso. De abajo para arriba, y el poder político es el último paso. Y los de derechistas creen que si eligen a Kast, se va a arreglar todo para abajo. No, las cosas se arreglan de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Porque si la arregláis solo de arriba, y tenéis un cuerpo abajo, cuando nosotros hayamos cumplido con los primeros pasos, vamos a llegar al punto donde naturalmente vamos a tener un presidente que piensa como nosotros. Claro. Incluso siendo de izquierda. Como pasó con el tema de los 90 y la concertación. O como parece que está pasando en Perú. Como cuando Bachelet decía, no, el país no está preparado para el matrimonio homosexual. ¿Qué es eso? Claro. Eso es miedo institucionalizado. Y ese miedo institucionalizado se basaba en una estructura ascendente de generación de miedo. Porque, y ahí está el problema, pero el miedo es malo. El miedo es, y las sociedades humanas siempre han funcionado con eso. No van a dejar de funcionar con miedo porque tú encuentres que el miedo es malo. Lo que va a hacer que en vez de ser del hueón que logra dar miedo y por lo tanto poner sus cosas sobre la mesa, va a ser el hueón que tiene miedo y por lo tanto está ahí regocijándote moralmente en ser la víctima de algo que encontré que es malo. Como caso cuando le sacaron la tierra. Ahí hay otro tema dentro de lo que estabas diciendo, que es una cuestión que también le va a molestar a algunos personajes de derecha, que es que para poder lograr eso bien, por ejemplo, que las empresas tengan contratada gente de nuestro bando, que en el gobierno estén metidas personas de nuestro lado y todo lo demás, y que en el fondo lo que no queremos hacer eso para ser unos tiranos y tomarnos el poder a la mala, lo que queremos es sacar a estos otros tarados del poder para que dejen de molestar en parte. Pero para poder lograr eso tenemos que aplicar una táctica que mucha gente en nuestro lado encuentra que es mala, que se llama el nepotismo, como le dicen de pronto. Si estáis en una posición en la que podéis recomendar, contratar a una persona que tú conoces, que es de tu gente, hazlo. Si estáis en posición de contratar a una persona y te llega la terna, te llegan 3 currículums, al final, elige al tuyo. Esta cuestión de andar como ¿cómo se dice? Demostrando que uno es más papista que el papa, que uno es más progre que los progres, o cosas así. Y decir, no, sabéis que yo voy a contratar al que es mejor, porque ¿cómo se dice esta cuestión? ¿Cómo le llaman? Es que la meritocracia es la cuestión. No, mira, si tú... O el tema, o la despolitización. Esta no es una empresa política. Claro, así que la voy a llenar de comunistas que saben hacer la pega y vaya a tener una empresa comunista. Claro, porque obviamente no hay derechistas que sepan hacer la pega, ¿cierto? Son todos sopencos. Y puede ser, ¿eh? puede que sea cierto, de pronto puede que no sé, no hay nadie en la derecha que en verdad sea como, tenga una capacitación mejor que los izquierdistas. Contratáis al gallo igual. Y que aprenda a hacer la pega. Sí, lo ayudáis. Acuérdate, ayudar es un pecado libertario, pero no, lo ayudáis. ¿Y por qué? Porque si no, el puesto lo va a tomar alguien que es enemigo
tuyo. Esa es la otra cuestión. Hay ciertos puntos en la comunidad, en la sociedad, que no podemos cambiar. Parte de lo que es ser una sociedad. En la sociedad hay policía, en la sociedad hay médicos. En Dice la sociedad hay... Aldo Ramírez dice, para los que llegaron recién, es un directo entre Seba Mercury y un Lordismo. ¡Oh! Está bueno eso. Oh. El miedo es mi aliado. Pero sí, te conduce al lado oscuro. que Mira, eso es muy maniqueo. Lo que tiene Star Wars. El miedo sí. es malo. Sí. El no miedo es bueno. El orden, la limpieza, la disciplina son cosas súper perversas porque son del imperio. Y el mundo se divide en la fuerza de la luz y la fuerza de la oscuridad, y no hay más nada. Y las cosas que son de la oscuridad, no se pueden usar para el bien. Las cosas que son de la luz, son de la luz, no se pueden usar para el mal. Y ahí tenía a los pobres personajes, ¿no es cierto?, haciéndose Sith, y cuando son Sith no pueden hacer cosas buenas, y en el momento en que hacen algo bueno pasan a ser Jedi automáticamente. Claro. Y la gente que dice la violencia es mala. No es cierto. Hay violencia mala. Sí. La violencia mala es más evidente y más presente y más fácil de observar que la violencia buena. Sí. Pero la violencia buena existe. La violencia buena existe. La guerra del Pacífico, violencia buena. Los peruanos bolivianos nos estaban pasando por la punta del pico y fuimos y le sacamos la chucha. A nosotros no nos pasáis por la punta del pico. Eso es violencia buena. Y dicen, no, este weón dice muchos garabatos. Por la pichula los weones que le molestan los garabatos. Así tal cual. Entonces, Allende se estaba pasando por el pico de la Constitución y las leyes. Llegó el golpe de Estado. Violencia buena. Pero ahí, mira. Hay miles de ejemplos de violencia buena. Miles. Algo que aprendí acá, en Inglaterra, la gente dice como que la monarquía es un adorno, es una cuestión de museo y bla, 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 y puras tonteras, no cachan nada. No, acá este no es un país republicano, este no es una república afrancesada como Chile, no. Acá estoy viviendo en una monarquía, este país es una monarquía. Este país tiene una capa de sociedad que está fuera de mi alcance como común, nos llaman commons. Incluso si soy inmigrante, es un commoner. Y los commoners son, ¿cómo se llama? Ni siquiera súbditos, ¿cachai? Nosotros no somos parte de la clase real, por así decirlo. No somos parte de la aristocracia o lo que sea. Hay otra capa en la sociedad, y en esa capa de la sociedad están los lobos más grandes, que son gente que es tan poderosa, tan rica, que es capaz de cometer crímenes cuáticos sin que les pase nada. Y la razón por la que pueden hacer eso es porque son súper poderosos. En ese ambiente, la diplomacia, la decencia, los buenos modales, ese tipo de cosas, son súper valiosas porque evitas el riesgo de insultar a alguien muy poderoso que no puede aceptar un insulto. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las comunidades como la mafia, que también operan como una especie de monarquía. Si tú, sin querer, insultaste a un mafioso, lo obligaste a él a matarte. Ahí, claro que tiene sentido el ser decente, no decir garabato, portarse bien y todas esas cuestiones. Entre nosotros como chilenos, entre chilenos, que no sean mafiosos o algo así, no tiene ningún sentido. Más allá de como el respeto, tal vez podemos hablar, que es como una forma de andar entre nosotros. ¿Cómo se llama esta cuestión? Los conspiranoicos neonazis van a decir que esta es una cuestión Illuminati porque tu túnica hace un triángulo y tu ojo queda justo en la posición. Sí. Sí, también me he dado cuenta, por eso también he estado buscando mantenerme en esta posición, porque encuentro chistoso verme con el ojo ahí en el triángulo. Pero sí. Oye, la gente aquí me está mandando. Me están mandando todo el rato. Hay un weón que me está spameando con preguntarme qué opino de la vacuna del COVID. Porque yo he dicho que los libertarios son unos imbéciles que dicen, no me puedes obligar a vacunarme. Si yo no te puedo obligar a vacunarme, tú me estás obligando
a contagiarme, imbécil. Ahora, Mira, yo diría, igual hay que tener harta suspicacia, hay que ser como bien sí, conspiranoico. pero ¿qué opinas tú? Yo la verdad Obliga es a que tomar una vacuna y no Yo otra. la verdad es que no cacho una de si la vacuna del COVID viene con un chip de control mental o todas esas weas que han salido. Yo sé que hay gente bien mala que está detrás del asunto y eso me causa obviamente desconfianza, como el Bill Gates y otros weones así bien malulos. Claro, Pero independiente de eso, no tengo ninguna evidencia así como me pongo un poco escéptico, porque estas weas ¿no? son como demasiado enfermas, ¿cachai? Como una vacuna contra el virus del corona te va a hacer daño. Claro, Puede ser, sí, no lo descarto, pero no lo podría afirmar tampoco. claro. Yo encuentro que está mal decir como, oye, estos conspiranoicos están locos y lo ignoramos. No, es como, ok, ¿cuál es el tema con las vacunas? Mira, si hay un grupo de gente o el mismo gobierno que está muy interesado en que ocupes su vacuna, y cuando tú decís, bueno, quiero ver alternativas, en una de esas puedo yo pagar una vacuna distinta que me dé más confianza, y obviamente dicen, no, tiene que ser la nuestra, ya, obvio, asústate. Pero eso con las conspiraciones, hay como, oye, no, escuchen a los conspiracionistas. A veces hay gente que está transmitiendo información de verdad, disfrazada en las narrativas conspirativas, a comentar algo que es cierto, porque no pueden hacerlo abiertamente. Que es mucho lo que pasa alrededor del show del Alex Jones. Después uno Bueno, la dice, elección mira, tuvo razón Alex finalmente en casi todo. sí, Es impresionante. Es impresionante como la elección tuvo razón en tantas weas. si les doy un ejemplo choro, como alrededor de los, como pasado, ¿Rana gay? no, alrededor de los años 50 apareció una conspiración muy chora que hablaba sobre unos extraterrestres tall whites, ¿m? Unos Sí. blancos altos. Yeah. Bueno, resultó que en esa época los científicos de cohete nazi ingresaron a la NASA y a otras posiciones de poder en Estados Unidos, que eran unos hombres blancos altos. Pero no podía ya andar diciendo eso, ¿cachai? Entonces es más Mm. fácil decir que no, mira, llegaron en un cohete unos extraterrestres y, y estaban infiltrados en el En gobierno. realidad era Werner von Braun, etcétera. Claro. Y eso, Werner eso von pasa, Braun y compañía. no ignoren tanto la tontería. Ya. Y lo otro es ponerle ¿cómo se llama? Poner las cosas como en concreto, porque uno dice, oye, sí, no, el chip que controla el cerebro, tengo tanto miedo. Ahora, tenía un Tenemos celular. un buen comentario. Dice, los mismos nazis se estaban pasando para el pico y le hicieron la guerra. Violencia buena. Sí, mira, yo voy a decir, yo tengo amigos nazis y no tengo esos tabúes con el nazismo porque fui nazi. Es una ideología más. Ilustrada, modernista y liberal, aunque no lo quieran los liberales, socialista, aunque no lo quieran los socialistas, y liberal y socialista, aunque no lo quieran los mismos nazis. Ahí están los nazis, tienen su idea. Mientras no se pasen para el pico, no hay para qué tirarles bombas. Oh, se me está haciendo tarde. Ya me quedan como 10 minutos. Pero estuvo bueno, ¿eh? Podríamos repetirlo. Sí, no, claro, el regreso de interlocutor. Y como Y tú me- te y fuiste me- para Inglaterra y yo andaba fondeado, no había mucho que no, hacer con mira, yo interlocutor. tomé una posición parecida a la que he tomado en el último tiempo y que he escuchado a otras personas que están como en la misma cuestión, que es como, ¿cómo se llama? ¿Para qué? ¿Para qué me arriesgo? Porque me estoy arriesgando, aunque no me crean nada, yo me estoy arriesgando al hacer esta cuestión de hablar así, incluso disfrazado. ¿Y para qué me desgasto yo, que soy un weón nada? Igual que la mayoría de los que estuvimos junto contigo hace años atrás, como molestando, como metiéndonos a discutir con los zurdos, a tratar de formar organizaciones y partidos, a participar en las elecciones y todas esas cuestiones. Cuando Nosotros fuimos somos, a la embajada de Venezuela antes de que estuviera de moda, claro, entre otras cosas. Y todas las tonteras que hemos hecho es como, pucha, ¿para qué me gasto esto? Si la mayoría de la gente son cobardes estúpidos que no están ni ahí, que son capaces de meternos presos a nosotros por defendernos y de paso defenderlos a ellos tal vez sin querer. Y de hecho ahora, en este momento, es más sin querer que con querer. La gente que de verdad son cobardes ya, aunque estén en la derecha, hay que decírselo, es como,
chuta, mira, si tengo éxito, el SEA tiene éxito, los demás chicos tenemos éxito en esto, logramos empujar a los zurdos al terror, por así decirlo, a que tengan miedo a ellos. Si somos capaces de restaurar, por ejemplo, o establecer una especie de país que sea más estable, más bonito, más tranquilo o algo así, o simplemente que no tengamos estos gallos encima de nosotros mordiéndonos el cuello, si logramos eso, no va a ser gracias a ustedes. Si logramos eso, no va a ser, no lo hicimos por ustedes, no, lo hicimos a pesar de ustedes. Así que, por favor, si van a tomar una postura en ese lado, háganse un lado. Sí. Si no, o sea, por último, dejen de ser un obstáculo. Claro. Por último, dejen de ser un obstáculo. Claro. Y eso porque la postura tuya y la postura mía es más suavecita. Porque más allá de nosotros, hay gente que es un poquito más exagerada en la postura y con ellos van a ir un poquito más lejos que nosotros, digámoslo así. Mira, Felipe Kohler dice, ni yo que tengo ascendencia alemana podría tener la persa para denominarme nazi. Los nazis no tienen nada que ver con Alemania, bueno, eso es una ignorancia. Nada que ver con la Fichte era bien alemán. Sí, pero no tiene que ver con ser alemán. Esa es una... han habido regímenes nazis en África, negros. El nazismo no tiene nada que ver con ser alemán ni con ser rubio, bueno, ni con tener apellido alemán. El nazismo tiene que ver con otras cosas. Esa es una expresión de ignorancia brutal. Es una ideología... Aunque igual van bien de la mano, ¿eh? Se les da bien. Sí, claro, porque los alemanes tienen genéticamente una estructura mental que les facilita eso de ser nazi. Ahora están siendo los nazis del progresismo. Pero en el fondo, el nazismo como fuerza ideológica no tiene nada que ver con ser alemán. Se les da más fácil a los alemanes, sí, por eso tuvo más éxito allá que en otros lados, sí. Pero no tiene nada que ver con ser alemán, tiene que ver con una valoración de ciertas cosas, igual que toda la ideología, ¿no es cierto? Con una tienen que ver con cosas materiales, genéticas, sociales y espirituales. Como todo. Pero básicamente los nazis creen en un tipo de sociedad que no tiene que ver con el color. O sea, efectivamente tiene que ver con el color, pero no tiene que ver con un color específico. Sí, ya, te tengo que ir dejando ya. Vamos dejando esta cuestión hasta acá. Y de eso, yo creo que el nazismo es una ideología tonta, moderna, ahueonada, igual que los libertarios. No soy nazi, no soy libertario, pero tampoco tengo esos mitos, digamos, sobre los nazis o sobre los libertarios que abundan, digamos. No hay que tener mitos. Usted vaya a la fuente y lea. Bueno, los mitos igual son útiles, ¿no? Si encuentras un mito que calza, pon atención y averigua más profundo el mito. Y, por ejemplo, como te comentaba antes del Leviatán, ya, pues, ¿qué ha pasado con Chile en cuanto al Leviatán? Pues, bueno, el Leviatán, como una ballena, se muere y deja de defenderse, y eso es lo que vimos en octubre. En octubre el Leviatán dejó de defenderse, los pacos no se defendían o no defendían al país, los militares no defendieron al país. Yo estoy desfibrilando la ballena con unos electroshock y hay gente que me está diciendo, weón, le estáis poniendo corriente a la ballena, le duele, weón, la ballena está muerta. No salves a la ballena. Déjame pegarle correntazo a ver si revive, a weón, no. Entonces, si no ayuda, no estorbe. No vale la pena revivirla, pero sí vale la pena que nos juntemos y que nos organicemos, porque el destino de la gente que vive dentro de una ballena que se murió no es muy bueno. Así que traten de como coordinarse para hacer una nueva ballena que quede mejor que la anterior. Claro. Lo otro, yo le decía a un periodista del Mercurio que me está entrevistando, está haciendo un reportaje sobre toda la bola que está. Entonces me preguntaba, me llamó ayer por teléfono y le decía, mira, tal vez nosotros no logremos ganar esta batalla, digamos, contra este mal que se presenta, porque es un mal novedoso. La gente dice, no, son los mismos comunistas de siempre. No, son otros comunistas distintos. Entonces, pero incluso si no logramos ganar, vamos a generar conocimiento de cómo combatirlo, que va a ser útil en otros países y en otras situaciones. Y eso es tanto o más importante que ganar, porque efectivamente tenemos que no solamente ganar, sino aprender a ganarle siempre para que tengan que mutar y ser otro comunismo distinto al que tengamos nuevamente que aprender a ganarle, porque esto no termina nunca, señores, jamás se acaba. Claro. O si no morimos.
Si no, el universo sería refome también. Incluso si sobrevivimos. Pero eso, ya, pues. Y yo me quedo con Bueno, este comentario. Viva Pinochet, Manuel Contreras. Viva. muy bien. Adiós. Viva Chile, Pinochet. Recuerden decir Pinochet al final. No sean bestias. No sean libertarios. ¿Cómo, Chao, cómo se chao. sale acá? Un boomer. Acá. Ah, ok. Chau. No sean boomer. Vamos a tener otro directo así con el interlocutor. Interlocutor es un personaje clásico de este canal. Los que no se acuerdan de él, los invito a buscar los podcasts que hacíamos con interlocutor cuando él vivía en Chile. Creo que los tengo en privado, los voy a poner en público. ¿Ya? Les mando cariño y abrazo a todos. ¡Mua! Recuerden que en la descripción de este video y de todos se encuentran las páginas de Instagram de las distintas secciones de La Vanguardia para que se recluten en cada vanguardia que les corresponde. Además, pueden donarme a mí si me tienen buenas, si me tienen cariño, quieren que salga a tomarme un helado con mi polola, porque yo necesidad económica, la verdad es que en este momento no tengo, pero más importante aún es que donen a la lucha. Y eso no es plata para mí, sino que está en una serie de flows que están puestos ahí, de Más R, de La Vanguardia, de, la, de Capitalismo Revolucionario, ATP, etc. Usted mete plata en el flow y eso no es para mí, no es para tomarme un helado con mi polola, eso es para la lucha. Usted elige a cuál le pone plata. Está en la descripción, junto con también los links de las páginas de Instagram en las que usted puede ingresar y, según su región, reclutarse en una sección de La Vanguardia para trabajar por Chile. Están detonados los cabros de Tercio de Arauco, son la 9ª región, allá para allá. Si es que de la 9ª región, inscríbase porque necesitan gente, porque están haciendo un trabajo increíble. Nos vemos, chicos. Voy a seguir haciendo directos de vez en cuando me dé la gana. Total, no tengo necesidad de estar trabajando tanto en esto. Así que un beso para todos.